La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... El más esperado del día, ¿verdad? Vamos a hacer catarsis. El más esperado del día. Tenemos aquí ya con nosotros al viceministro de Transporte, Saúl Castelar. Viceministro, gracias por acompañarnos. Gracias. Bienvenido, buenos días. Por estar aquí. Al contrario, Diana, Tony, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un placer estar con ustedes esta mañana. ¿Viene de Santa Tecla? Sí. Cuéntenos. No, nada, hemos sido parte un poco del sufrimiento de esta mañana. Han habido varios temas que han contribuido a que la mañana pues arrancara con los problemas que los que venimos de esa zona pues hemos experimentado. Este es el primer día de un reordenamiento, de una fase de reordenamiento que está llevando a cabo la Alcaldía de Santa Tecla y en la cual nosotros como viceministerio estamos participando con el reordenamiento de algunas rutas de transporte, el cambio, la modificación de algunos recorridos en la zona. Tuvimos desafortunadamente varios accidentes que lamentar esta mañana. Un camión bloqueó una de las calles principales de Santa Tecla y tuvo que desviarse bastante del tráfico en la zona. Tuvimos otro accidente también relativamente importante a la altura del Trébol esta mañana. En fin, ha sido un día cargado de temas que tradicionalmente contribuyen a que tengamos mañanas complicadas, adicionalmente al tema del invierno, al tema de la lluvia que también estaba cayendo. Y que es lunes, ¿verdad? Exactamente, es lunes, es decir, era la tormenta tóxica perfecta, ¿verdad? Mire, viceministro, ¿y era el día ideal un lunes para hacer las pruebas del reordenamiento vial? Bueno, no es que sea el día perfecto, yo creo que ya el reordenamiento se había venido anunciando desde hace bastante tiempo y entonces creo que arrancar con la semana pues es típico de lo que normalmente llevamos a cabo. Era más también una decisión de la alcaldía que nosotros pues apoyamos y creo que lo que sí garantizamos en su momento fue que la gente supiera del reordenamiento con algún grado de anticipación. Pero la finalidad es despejar el centro de Santa Tecla. O sea, ¿cuál es el objetivo? Entiendo que la alcaldía lo que quiere es liberar un poco el centro de Santa Tecla, reorientar un poco y recuperar las calles. Lo hablábamos fuera del aire, como en muchos casos muchos vehículos, incluso los privados, están tomándose esos espacios y lo que busca la alcaldía con esto es tratar de liberar esos espacios, generar espacios un poco más seguros para peatones y ciclistas también y buscar que de alguna manera con esto la zona se vuelva un poco más transitable, un poco más vivible. Nosotros hemos venido apoyando también desde hace algún tiempo el tema de las zonas 30, de las zonas de velocidad reducida, porque la velocidad también es otro de los elementos que hay que controlar para buscar hacerle un poco de impacto al tema de los accidentes viales, que son un problema tan común en nuestra realidad. La segunda calle poniente, que es la calle principal de Santa Tecla, que va de San Salvador a Los Chorros, para que nos ubiquemos, tiene varias zonas 30 frente al Parque San Martín, al Daniel Hernández. Así es, y ese tipo de iniciativas estamos tratando de llevarlas a otras zonas también para buscar que de alguna forma con estas primeras señalizaciones vayamos generando, digamos, las condiciones para esa ralentización del tráfico, un tráfico más calmado que ayude de alguna manera a reducir los accidentes. Pero no se respetan, viceministro. Vayamos a cómo manejamos los salvadoreños. Los salvadoreños manejamos pensando en que si no nos están viendo, exactamente, de que si no hay una autoridad cerca, pues entonces voy a hacer lo que yo quiera. Totalmente de acuerdo, Tony. Ese es parte del problema. Es un poco la vivianada. Y lo hemos dicho siempre, nosotros consideramos que el problema principal que tenemos en el tráfico tiene mucho que ver con la necesidad de una mayor fiscalización, de que podamos tener idealmente un policía en cada esquina. Pero la realidad de lo que tenemos en este momento es que el número total de policías de tránsito que tenemos disponibles es el mismo que teníamos hace 20 años, en el año 2000, cuando la cantidad de vehículos no llegaba ni al 500,000 de vehículos. En este momento tenemos ya 1,5 millones de vehículos circulando y la cantidad de policías no ha podido aumentarse. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, sabemos que únicamente señalizar, como bien señala Diana, no es suficiente. La gente no respeta necesariamente la señalización que se coloca,
pero sí ya tenemos en camino, está en licitación en este momento, en proceso de licitación, un proyecto para cambiar los semáforos y al mismo tiempo poder instalar el proyecto de fotomultas y la videovigilancia que nos va a ayudar precisamente a tratar de superar esa falta de fiscalización que consideramos nos va a ayudar a corregir un poco esa deficiencia de que el salvadoreño tiende a incumplir la ley cuando no se siente vigilado, cuando sabe que no hay consecuencias de sus actos y cuando sabe que no tiene un policía enfrente. ¿Y cómo va a funcionar esto de los semáforos inteligentes con fotomulta, dijo? Sí, ajá. fotomulta. ¿Cómo funciona? Funciona muy fácil y es un sistema que ya está instalado en diferentes lugares. Yo siempre lo digo en las entrevistas, es bien extraño y llama mucho la atención cómo ese salvadoreño, Tony, que usted mencionaba, que típicamente incumple la ley, no tiene ningún tipo de cuidado con la normativa de tránsito, maneja de manera irresponsable, no es consciente, sale del país, va a Estados Unidos, alquila un vehículo y de manera inmediata se convierte en un conductor responsable. Y la única diferencia entre las dos realidades es que sabe que si en Estados Unidos él incumple con la ley, se hace acreedor de una multa que en un primer momento es una multa alta, que le va a doler en su bolsillo, le va a doler en su billetera, y por otro lado sabe también que existen estos mecanismos, estas cámaras que pueden detectar incumplimientos y que al momento de él hacer un giro indebido, pasarse un semáforo, circular por encima de los límites de velocidad va a ser detectado y automáticamente a través de la placa le van a imponer una multa. El mismo sistema es el que queremos poner a disposición de los salvadoreños también, esta videovigilancia que va a permitir detectar incumplimientos y sancionarlos al mismo tiempo. Bueno, quien ha alquilado un vehículo en Estados Unidos sabe que incluso los peajes después se los cobran, exacto. Ahí está en la tarjeta de crédito, van cayendo los cargos. Exactamente, que sale mejor pagar el peaje porque aunque usted crea que no se lo van a cobrar, ¿verdad? A la larga le viene en su estado de cuenta la multa correspondiente. De la misma manera va a funcionar aquel sistema, que es lo que estamos tratando de poner adelante precisamente para que estas otras iniciativas de señalizar de una manera vayan logrando el objetivo. Hay que decirlo, lo que sí hemos visto con las zonas 30, porque han sido zonas que hemos estado monitoreando, es que si bien no toda la gente las está acatando, algunas personas, cuando uno empieza a medir la velocidad promedio de circulación en la zona, sí van en disminución, que es lo que estamos persiguiendo, y también en algunas zonas, como por ejemplo la sexta décima, que fue la primera zona 30 que instalamos, sí hemos tenido una reducción en el total de incidentes viales. Entonces, estos primeros indicadores nos dicen que sí estamos en el camino correcto, aunque como usted bien señala, Diana, tenemos que mejorar la fiscalización para que toda la gente cumpla con la ley. La de la sexta décima tuvieron que poner túmulos. En la sexta décima además se pusieron túmulos y en otras zonas probablemente vamos a tener que también hacer lo mismo, porque lo que se busca es realmente tener un objetivo consolidado, de que la gente entienda de que manejar despacio es mejor, que no hace falta estar en ese continuo corre-corre para llamarlo. No, y que no tenemos que tener policía enfrente. Ahora, estos semáforos, ¿cómo van a funcionar, viceministro? ¿A dónde van a ser colocados? O sea, ¿qué amarra? Va a ser la licencia, la tarjeta de circulación, la placa del vehículo, la placa, ¿verdad? Ajá. Es la placa del vehículo, la tarjeta de circulación va a ir directamente al vehículo en un primer momento, como está funcionando. Y el otro tema del semáforo inteligente, la ventaja que tiene es el sistema actual que nosotros tenemos de semáforo data de los años 90. Es un sistema donde ya cada semáforo actúa con una programación fija, que no se puede modificar de manera inmediata en función de algún conflicto o el volumen de vehículos que estén circulando. Un semáforo inteligente tiene la flexibilidad de que sus ciclos de luces, su ciclo de verde, su tiempo de rojo, se modifican en función de la cantidad de vehículos que circulan en una intersección, y al mismo tiempo se considera lo que está sucediendo, por decirlo en términos de caudales, ¿verdad? Ríos arriba y ríos abajo en el flujo del tráfico. Esto permite que de alguna manera sí podamos generar las famosas ondas verdes, que usted pueda pasar un semáforo en verde y al llegar al siguiente, en la dirección en que usted se conduce, estos estén de una manera mejor sincronizados y por lo tanto su tiempo de espera se vaya reduciendo. Hay estudios que dicen que estos semáforos en algunos corredores pueden llegar a generar una reducción en las demoras que se tienen en estas intersecciones de hasta el 30%. Entonces consideramos que
al poder llevar a cabo este proyecto que ya lo demandaba la red vial, ya 30 años, semáforos viejos de 30 años, estábamos desperdiciando, digamos, la oportunidad de poder tener una mejor sincronización en los mismos. Creo que nos va a ayudar a que de alguna manera la circulación en algunos puntos críticos vaya mejorando también. Y lo hablamos también fuera del aire, con las condiciones de circulación que tenemos, creo que cualquier ganancia, por pequeña que sea, va a ir sumando y va a poder ser positiva. Viceministro, ¿qué cambiaría esa mala crianza al conducir? Es decir, ¿qué gran acción? ¿Son las leyes, las penas, el temor a multas altas? ¿Pasa por la Asamblea la solución? Sí, definitivamente. Yo creo, Tony, que no es una única solución. El problema es multidimensional y hay que abordarlo desde varias aristas. Yo creo que ir trabajando para que la población entienda que el circular, el manejar un vehículo privado es un privilegio y que debe de asumirse con una responsabilidad en la cual no se trata de que solo porque puedo tener un vehículo tengo todo el derecho del mundo de olvidarme de que soy un usuario más de la vía y que debo de tener consideración por los otros usuarios. Es parte de la conciencia en la cual tenemos que trabajar y esto se logra de diferentes maneras. Yo creo que la parte de concientización es importante, pero al mismo tiempo la parte sancionatoria también, la parte de videovigilancia, como les decía, la parte de fiscalización. Entonces, la parte de las leyes, sin duda, que es fundamental, el ir buscando leyes más estrictas, el ir buscando leyes en las cuales podamos ser más efectivos para sancionar comportamientos ¿Y cómo van las indebidos. leyes, viceministro? Porque yo me recuerdo que hace unos meses se presentó un paquete de reformas, sí, ¿verdad? A la Asamblea Legislativa. Así es, y ya. que algunos se quejaban de que eran muy drásticas, que mucho dinero, que la gente no va a poder pagar. Pues si es tan fácil cumplir la ley, nadie te va a poner una multa. Exactamente, nadie tiene que preocuparse si tiene la convicción de que se va a cumplir la ley al pie de la letra. Nadie debería de preocuparse si la multa por un incumplimiento, por pasarse un semáforo en rojo, cuesta 50 o cuesta $200. En realidad no debería haber diferencia. Como usted bien señala, las leyes, el pliego de leyes se presentó ya hace algunos meses a la Asamblea Legislativa y estamos pues a la espera de lo que los diputados estimen conveniente con relación al pliego que se presentó para poder avanzar con ¿Han ido ustedes medida. a la discusión? Hemos ido a la discusión, hemos sido parte. Ellos de hecho han también convocado, como debe de ser, a diferentes sectores involucrados con el tema de las leyes y esperamos pues que próximamente, en un futuro cercano, ellos puedan darnos noticias sobre el aval o no de estas propuestas. Pero ¿y esto no es algo urgente, viceministro? Si me pregunta a mí, es completamente urgente. Ajá. Y fue urgente desde el día 1. Claro, la agenda de los diputados no la marcamos nosotros como viceministerio, tendremos que esperar y estamos pues en toda la buena disposición de ir las veces que se necesite para hacer las aclaraciones que se necesiten con tal de mover la iniciativa hacia adelante. Si fuera la lista de Santa Claus, ¿qué ley o qué disposición usted estaría esperando que le apruebe? O sea, que cambie las cosas. Yo creo que pensar otra vez, Tony, en una sola ley es complicado. En la ley hay cosas que creo yo que nos van a ayudar para poder controlar de mejor manera la circulación errática o irresponsable que tenemos en este momento. Aumentar las multas creo yo que es algo, parte de la medicina amarga de la que a nadie le gusta hablar, pero creo que es necesaria. El tema de la licencia por puntos también está puesto sobre la mesa, que usted vaya teniendo un registro en su licencia que eventualmente si usted termina incumpliendo un cierto número de multas, usted termine perdiendo el derecho de circular, porque insisto, el manejar un vehículo debe de considerarse como un privilegio, no es un derecho. El manejar es un privilegio que debe de asumirse con responsabilidad, en mi perspectiva, desde mi pensamiento, y creo que esos temas de poder ir teniendo leyes más estrictas, multas más estrictas y al mismo tiempo llevando un mejor control que permitan incidir en el comportamiento de la gente serían dos de los componentes que creo yo son importantes en esa normativa. Y el pago de las multas, viceministro, porque aquí se ha hablado siempre que se ponen las famosas multas. Sí. El problema es que no las pagan. Sí, ha habido mucho de eso, Diana. Y la gente anda conduciendo con la licencia vencida. Con la guantera llena de multas. Y la tarjeta de circulación con multas. Sí, eso es parte del problema también, pero también ya estamos haciendo o tomando acciones al respecto. Nosotros hemos sido el primer viceministerio que ha llevado a la Fiscalía
los casos de personas que tienen un número alto de multas y que no las han pagado. ¿Y esto asciende a? Depende del caso. Teníamos una persona que tenía más de $15,000 en multas y los estamos ya fiscalizando. Es decir, la Fiscalía sabrá cuál es el proceso y el tiempo en el cual va procesando, digamos, estos casos, pero sí estamos tomando ese paso adicional para poner sobre la mesa el hecho de que no nos vamos a quedar con simplemente decir, la persona no quiere pagar y no pasa nada, ya que se fiscalice, que se judicialice estos casos y que se tomen las acciones pertinentes. Pero entonces, si estas personas no han pagado, y no sé si tiene datos al respecto, quiere decir que andan conduciendo sin licencia, porque si uno no paga las multas, uno no puede renovar la licencia o la tarjeta de circulación. Es un hecho que hay mucha gente, Diana, aquí no nos vamos a engañar, que anda en la calle sin tener una licencia y nuevamente regreso al tema, poder fiscalizar de mejor manera, poder evitar que estas cosas se den, es un tema importante, y capturar a todo el que realmente incumple la ley es un tema de suprema importancia para nosotros. Lo que pasa es que faltan dientes. Faltan dientes, falta también recursos, es decir, todos los días tenemos 1,5 millones de vehículos en la calle. Garantizar la vigilancia, digamos, del cumplimiento de cada uno de esos vehículos es un reto, y sobre eso estamos trabajando. Por ejemplo, como le mencionaba, el tema de que las multas vayan directamente a la placa de un vehículo a la hora de detectar un incumplimiento podría ayudarnos a detectar los casos en que una persona circula sin una licencia. No le podríamos poner la multa a él, pero sí que al vehículo podríamos identificarlo de una mejor manera. Entonces, yo creo que son temas que van a ir sumando, son temas que uno a uno, aunque se miren de manera aislada, podrían parecer no importantes, pero que en la suma de su todo sí creo que nos van a permitir en el mediano plazo ir corrigiendo un poco cómo estamos llevando las cosas en cuanto al control. Yo creo que no lo mencioné. También tenemos ya, gracias a Dios, 2 meses de poder poner multas a través de los gestores y de los inspectores del Viceministerio de Transporte. ¿Cómo ha ido eso? Esto es un equipo adicional de aproximadamente 300 personas que se pueden sumar a las tareas de fiscalización y que también pues están ayudando a que el número total de multas que en este momento tenemos sea mayor que el que teníamos el año pasado. No se trata evidentemente de multar por multar, no se trata de que aumentemos las multas por una obligación, sino más bien de buscar que la aplicación de la multa sirva, y en muchos casos, aunque sabemos que hay gente que no paga sus multas, sí hay otras personas que al verse multadas cambian de actitud y prefieren, digamos, pagar y cambiar su comportamiento. 300 gestores de tráfico que ahora ponen multas. Tenemos 300 gestores de tráfico que en este momento tienen la potestad de poner multas y que de alguna manera en turnos, porque no están los 300 en la calle al mismo tiempo, se suman, digamos, a esta labor. ¿Y los del CAM no iban a tener también esa potestad o se estaba viendo la posibilidad? Los del CAM están también con su ordenanza municipal buscando la posibilidad. Yo creo que en la medida en que más personas se puedan sumar a esta actividad de control, creo que vamos a tener un mejor resultado a la larga. Para terminar este tema, ¿cuándo se podría implementar lo de los semáforos con las fotomultas y cuánto va a costar esto y de dónde se va a financiar? Bueno, el financiamiento es financiamiento de gobierno. Es un proyecto que traíamos ya previo a la pandemia. Gracias a Dios fue uno de los primeros proyectos que pusimos sobre la mesa y que hoy finalmente vamos a poder echar a andar. Es un financiamiento de alrededor, estimamos que eso va a andar costando todo el proyecto alrededor de $50 millones, y esperamos que si todo sale bien, a fin de mes tener las ofertas de este proyecto, evaluar en mes y medio, y tenemos programado que se va a tardar 400 días el total de implementación del proyecto. Eso quiere decir que ya a mediados del próximo año deberíamos de poder estar viendo ya corredores completamente señalizados y con esta tecnología. Viceministro, los motociclistas. Sí, otro dolor de cabeza. Como les digo, el tema del tráfico pues no es un tema sexy. Es tremendo, sí. El parque vehicular que más está creciendo en nuestro país son precisamente las motos. El parque vehicular general del país, que ya supera el 1,5 millones de vehículos, crece a una tasa de aproximadamente el 7% anual, pero en el caso de las motos esta tasa es del doble. Es decir, crecen a un 15%. De este parque vehicular de 1,5 millones de vehículos, ya 450,000 unidades corresponden a motocicletas. 500,000 de motocicletas. Prácticamente 500,000, la tercera parte de los vehículos en el país son motocicletas, y no se anticipa que este crecimiento se desacelere en el futuro. Por el contrario, nosotros estamos anticipando que vaya a haber un crecimiento mayor,
que la gente vaya a incrementar la posesión de las motocicletas, la compra de motocicletas, y es, como usted dice, un problema. Aquí tenemos ya datos claros, por ejemplo, Diana, de que tenemos 450,000 motocicletas, pero únicamente tenemos cerca de 230,000 licencias de motocicletas emitidas en el país. Es decir, que ahí garantizado y con una tasa rapidita de cálculo, cerca del 53% de la gente que anda en moto tiene una licencia, pero el 47% restante no la tiene. O sea, la mitad, en números redondos, la de mitad motociclistas anda sin licencia. Y se la juegan de que no me vayan a parar. Exactamente, se la juegan, se arriesgan innecesariamente. Y otra vez, volvemos al tema de cómo es importante que la fiscalización vaya aumentando, que dediquemos más recursos desde la policía, desde el Viceministerio de Transporte y desde otros organismos también, como en el caso de las alcaldías, para poder ir teniendo una supervisión, una fiscalización mayor e ir deteniendo y corrigiendo todas estas fallas naturales del sistema, porque no son fallas de hoy. Ese irrespeto y esa manera descuidada de manejar, de hacerle frente a la ley, de no preocuparnos porque nos puede pasar algo y porque hay una ley que cumplir, no es nuevo, pero es algo sobre lo que tenemos que seguir trabajando, y yo creo que la única manera de hacer dientes en eso es siendo más estrictos. Y bueno, haciendo cumplir la ley, ¿verdad? Y la reforma. Ayer bajé al puerto, iba un motociclista, bueno, es que es increíble, o sea, iban dos en la moto y llevaban una puerta. O sea, iban con una puerta. Tan es así que yo dije, bueno, por favor no te cambies de carril, porque la puerta era una puerta. Sí. Y el que iba manejando iba con una mano y llevaba la puerta aquí. Agarrada con la otra. O sea, realmente era temprano un domingo, pero pues sí, o sea, sí, y ves cosas. La gente se arriesga de manera innecesaria. Yo creo que no es casualidad que El Salvador sea uno de los 5 países con las peores tasas de accidentalidad vial en toda la región. Al día aquí estamos sufriendo la pérdida de 4 salvadoreños que circulan en nuestras calles, que al final del día salen en la mañana y no regresan a su casa debido a que los accidentes pues están a la orden del día, y es un tema sobre el cual tenemos que seguir trabajando, tenemos que llamar a la conciencia de la gente, pero al mismo tiempo que concientizamos, creo yo que buscar esos mecanismos de ser más estrictos se vuelven supremamente necesarios. Ok. Transporte público de pasajeros, viceministro, bueno, ustedes están haciendo una labor en estos momentos, bueno, esto es perenne, ¿verdad? Sí. De revisar que anden sus papeles en regla, que cobren la tarifa adecuada. ¿Cómo va avanzando esto? ¿Están empezando a respetar? Yo creo que en este momento las denuncias por incremento de tarifas han disminuido, afortunadamente, de cuando comenzó, digamos, esta situación donde el presidente dio la orden como parte de las medidas económicas de que teníamos que tener una supervisión, una fiscalización más estricta sobre el tema de tarifas. Creo que las cosas han venido mejorando, las denuncias han disminuido, creo que sí ha habido un acatamiento de parte del sector, no es un acatamiento perfecto, por supuesto. Creo que mucho... La semana pasada se le ponía multa a alguien. Sí, nosotros ponemos multas acá, todos los días. Yo he visto, el hecho de que Catalino Miranda esté preso es como un caso ejemplarizante, ¿no? No sé, y ahí muchas cosas, a partir de eso muchas cosas cambiaron. Claro, es un tema definitivamente que muestra un poco la posición que como gobierno tenemos de que no queremos tener ningún tipo de tolerancia y que queremos buscar un cambio, de verdad, de una aplicación de la ley que sea distinta de cómo ha venido siendo en el pasado y que nadie va a estar por encima de la ley. Eso creo que es un mensaje claro con esa situación. Y lo que nosotros tenemos que hacer pues en este momento es seguir buscando los mecanismos de fiscalización para garantizar que el servicio que se le presta a la población de alguna manera también vaya mejorando. Es interesante que comenzamos a platicar del tema del tráfico, pero al final nosotros nos quejamos mucho del comportamiento del busero típico, nos quejamos mucho del comportamiento del conductor de buses,
pero a la larga, si solamente aislamos el tema del vehículo privado, ahí también vamos a tener mucha gente con alma de bucero, que tiene realmente el mismo comportamiento, que tiene el mismo irrespeto, el mismo desprecio por los demás usuarios. Y claro, la única diferencia es que a medida más grande su vehículo, pues el riesgo, el impacto que usted puede tener al incumplir la ley es mayor. Pero esa cultura generalizada, hay un problema realmente cultural muy grande en cómo manejamos en el país, que es el problema de fondo sobre el cual tenemos que ver cómo desde diferentes áreas buscamos volver el tema a un tema de nación para que le vayamos encontrando una salida. Ahí tenemos el caso de la autopista hacia el aeropuerto, por ejemplo, viceministro. Hoy en la mañana la calle a Sonsonate, o sea, todos los días hay Accidentes, un muerto ahí. Así es. No, y como le digo, y todo tiene que ver con exceso de velocidad, correcto, de acuerdo a las autoridades, sí, ¿verdad? No lo estoy diciendo yo. Exceso de velocidad, distracción y manejo bajo los efectos de bebidas embriagantes. Exactamente. Aquí a la gente le vale que le vayan a poner la multa. Insisto, tenemos una tendencia al irrespeto y tenemos un desprecio por nuestra propia vida y la de los demás. Mucha gente tiene este hábito de salir a beber, de salir a disfrutar, digamos, a compartir con sus amigos o sus familiares y no tener ningún reparo luego de echarse 10, 12 cervezas, de agarrar un vehículo y manejar. Tenemos que hacer un cambio de conciencia, tenemos que hacer un cambio de cultura para que la gente internalice que estos comportamientos que se ven como normales son completamente atípicos y además son peligrosos. Y como usted bien señala, no es todos los días, son 4 personas al menos. El día de ayer, desafortunadamente, un día domingo, que típicamente los domingos son peligrosos, los fines de semana, cuando disminuye la cantidad de vehículos, aumenta la gente que abusa de la velocidad, las calles están un poco más libres y por lo tanto la gente se arriesga más. Tuvimos 6 fallecidos en accidentes viales. Habíamos tenido una semana de la seguridad vial donde en promedio, gracias a Dios y tal vez porque habíamos estado con el tema de concientizar y hablar mucho de este tema, habíamos tenido nada más 2.2 fallecidos en promedio durante la semana, cuando el promedio anual es de 4. Ayer tuvimos 6, desafortunadamente. Nos desconectamos de hablar el sábado, ya no fue tema lo de la semana de seguridad vial y el domingo pues teníamos estos datos tan lamentables. Trabajar por el tema, tratar de cambiar esa actitud de las personas es un tema supremamente difícil, pero es un tema que hay que entrarle, como le decía, de una manera multidimensional, ¿verdad? No se trata nada más de decirle a la gente, mire, por favor, disminuya la velocidad, sino que se trata de ser más estricto con el que infringe los límites. Busquemos que se le ponga una multa más grande al que circula a 100 kilómetros en una zona de 60. Busquemos ser más estrictos con el que se pasa un alto, con el que se pasa un semáforo en rojo. Hablábamos hace un momento de la curva del Papaturro, o sea, Tony bajó ayer, decía al puerto, vaya, ahí está la señalización, Tony, hay hasta un semáforo antes de agarrar esa curva. Hay reductores. O sea, los separadores están todos desalineados, todos panos. Entonces, ahí los golpean todos los días, Tony, y hay que ir a repararlos prácticamente todos los días. Todos los fines de semana hay un accidente en la zona. Y claro, la solución última para la curva del Papaturo es realinear la curva de alguna manera, pero eso son inversiones millonarias y creo, como usted bien señala, que un buen entendedor debería de tener suficiente información de advertencia con las intervenciones que hemos hecho en la zona, de poner los vibradores, los reductores de velocidad, de señalizar tanto vertical como horizontalmente, de instalar un radar, un semáforo, es decir, todo lo supremamente disponible desde el punto de vista de señalización y advertencia se ha hecho en la curva y sin embargo todos los días seguimos teniendo accidentes ahí. Y después te encontrás con las ventas allá en la Sur City. En Sur City. Las ventas son otro problema. La gente que se atraviesa. Es decir, foto. Yo creo que el tema de la desobediencia y el irrespeto por la normativa va más allá del tema de tránsito. No es un tema que se limita, digamos, a tránsito, pero sí es algo en lo que tenemos que trabajar como sociedad para ir cambiando esa actitud. Pero usted que está ahí, usted que es puede hacer las cosas. ¿Qué está esperando, digo yo, que cambie las cosas? ¿Una ley? Un punto de partida, como para un punto de inflexión. Yo creo, como le dije, Tony, que de alguna manera las cosas comienzan a cambiar. ¿En qué me baso para decir esto? Bueno,
Este año, a pesar de que ya tenemos 120,000 vehículos más en la calle, y donde tradicionalmente, mientras más vehículos hay una mayor exposición a tener accidentes, el total de accidentes que llevamos en lo que va del año, afortunadamente, es un 10% menos del que teníamos el año pasado a la misma fecha. Tenemos al día de hoy, que ya es medio año, cerca de un 4% de reducción en el total de lesionados. Las personas lesionadas y las personas fallecidas sumadas en este momento frente a las que teníamos el año pasado también han disminuido, y eso creo que de alguna manera es una buena señal. Que falta todo, sí, definitivamente falta todo. Yo creo que una vez tengamos esa ley aprobada, por ejemplo, los cambios que están pendientes, exactamente, donde podamos tener esa ley y podamos ser más estrictos a la hora de aplicar sanciones, creo que eso también va a ayudar. De igual manera, yo le tengo mucha fe al tema de la videovigilancia. En la medida en que nosotros podamos aumentar la cantidad de gente o la cantidad de elementos aplicables para poder fiscalizar de mejor manera ese espacio, yo creo que también vamos a tener impactos positivos. Pero como yo le decía, si hablamos únicamente del tema de accidentes, el que tengamos en este momento una reducción frente a las condiciones del año pasado, donde teníamos 120,000 vehículos menos, creo que es un indicador de que algo se está haciendo, de que algo está cambiando, y que ojalá, lo que sí interesa mucho es que este cambio pueda ser permanente en el tiempo, que no podamos decir de que esto se debe a acciones exógenas, digamos, o a elementos exógenos que no tienen que ver con la política de control que está llevando adelante el BMT y el gobierno del presidente, y que de alguna manera esto, si se sostiene en el tiempo, pues empieza a ser el indicio de que las cosas se están comenzando a hacer de una mejor manera. Yo sí creo que en la medida que las multas aumenten, bueno, que se coloquen multas, sí, y que aumenten, en esa medida vamos a ir entendiendo. Nunca se me va a olvidar la época del cinturón de seguridad, Tony, ¿te recordás? Cuando se empezó a poner obligatorio, sí, hasta que pusieron la multa en 5714, entendimos, ¿verdad? Y ahora todo el mundo ya usa el cinturón de seguridad. Viceministro, usted decía, el parque vehicular está aumentando considerablemente, las calles no van a crecer, sí, no, ¿verdad? Y la apuesta siempre es un eficiente transporte público de pasajeros. Así es. ¿Cómo va ese tema? El tema del Citrams. Son dos temas. ¿Más agua? Sí, por favor. Okay. Sí, son dos temas. Mejorar, por un lado, el transporte colectivo es una de las apuestas, pero también ir proporcionándole a la red vial espacios más adecuados para que el caminar y andar en otros medios de transporte como la bicicleta vaya pudiendo ser una alternativa. Estamos trabajando también por una red de ciclovías que esperamos poder poner a disposición de la ciudadanía, que de alguna manera yo creo que va a tener un impacto positivo en el uso de estos medios de transporte, para que la población en viajes más cortos pueda optar por una bici. Igual yo creo que es supremamente importante que el transporte, los medios de transporte público vayan mejorando, que sigamos apretando al sector transporte para que acate, digamos, la normativa y se comporte mejor. Yo se lo he dicho muchas veces a los operadores. Yo no veo por qué, cuando se habla del tema costos, no se pueda poner sobre la mesa que para yo tener conductores que se comporten de mejor manera no necesariamente tengo que invertir más. Es simplemente yo, como dueño de una unidad, yo como concesionario, estar más involucrado y cuidadoso de que a quien yo le doy la unidad para que maneje se comporte de una mejor manera. Eso no necesariamente tendría que implicar... No tiene que ver con costos. Exactamente. Entonces, apostar por estos elementos para que la gente pueda sentirse más segura en el transporte, donde hay una red de transporte manejada por gente civilizada, y hay que decirlo en esos términos. Pero ¿y por qué no lo hacen, viceministro? Yo creo que la parte que evita que el operador realmente se involucre con estos temas es que a la larga, así como tenemos la ley en este momento, él no está directamente involucrado, digamos, en las sanciones cuando nosotros sancionamos a un conductor de transporte colectivo. En las reformas que se han presentado, precisamente, sí buscamos una vinculación directa entre el concesionario y el comportamiento de esos conductores. De manera ¿Cómo sería? Si un conductor, o mejor dicho, si una ruta se ve repetidamente involucrada en temas donde hay una mala conducción de parte de sus empleados, en esa medida el concesionario se arriesga a perder la concesión. Eso es lo que queremos lograr con la normativa de ley ahorita, porque queremos gente responsable, queremos gente involucrada que cuide el servicio que se le va a dar a la población. Mejorando ese tema, Diana, yo creo que la gente podría tener
un anhelo diferente al que existe en este momento, que es: yo quiero hacer todo lo posible para desvincularme del transporte colectivo, porque el transporte colectivo es inseguro, porque el transporte colectivo es manejado por personas irresponsables y porque el transporte colectivo es peligroso. Eso ayudaría de alguna forma a que regrese como alternativa el transporte colectivo para quien tiene un vehículo privado, y al mismo tiempo si hay un plan, yo creo que el ministro Romeo lo ha mencionado cuando ha tenido la oportunidad de compartir con ustedes, para ir mejorando de alguna manera el transporte público, ir pensando en un sistema basado en rieles también, para que la población pueda tener alternativas más atractivas y que de alguna manera al que tiene un vehículo privado le hagan pensar en regresar al transporte colectivo. ¿Citrams? El BRT de Citrams está parado desde hace bastante tiempo, como usted sabe. Ahí hubo una serie de problemas estructurales, digamos, de cómo comenzó a funcionar ese sistema. Creo, desde mi perspectiva, que fue un error que los operadores de la zona nunca estuvieran involucrados directamente en el proyecto. Se impuso, digamos, un operador que no estaba vinculado con la gente de la zona, entonces nunca pudieron hacer un match verdadero para poder generar un sistema troncoalimentado, que es lo que se necesita ahí, que solamente funcionara ese BRT y que las rutas que circulaban en ese tramo se salieran y quedaran únicamente alimentando el sistema. Eso nunca se logró, por un lado. O sea, fue mal implementado. Hubo una mala implementación. Pero es un buen sistema, si se implementa bien. Si me pregunta a mí, yo creo que priorizar el transporte público por encima del transporte privado es uno de los elementos que nosotros como gobierno en este momento debemos de buscar y debemos de priorizar. Sí se está pensando en este momento en la rehabilitación de ese sistema o de sistemas similares, precisamente en el marco de cómo estos pueden casar con esa otra apuesta que se tiene mucho más ambiciosa para el sistema de rieles. Lo queremos ver en su contexto completo, y es por eso que en este momento, hasta no tener terminado ese otro análisis, el estudio de cómo va a funcionar o cómo podría funcionar un sistema basado en rieles, no se va a tomar una decisión todavía sobre ese otro sistema. Y entonces la propuesta que está en la Asamblea es ¿cuántas multas habrá que esperar de un conductor de un bus o microbús para sancionar al concesionario? Bueno, no es tanto un número particular. Yo creo que si ya hay 4 multas de 4 conductores diferentes en 4 unidades de esa misma concesión, empezamos ya con un proceso sancionatorio que de mantenerse en el tiempo, si regresamos a un nuevo, si no comienza con un retiro de concesión, sino que si luego de esta primera amonestación que se recibe no se corrige el comportamiento y regresamos a una amonestación segunda detrás de un concesionario, entonces podemos comenzar ya procesos de retiro de concesiones. Hay que decirlo, en este momento hay cerca de 50 procesos sancionatorios iniciados con diferentes rutas del país, muchos de ellos iniciados en el marco de este control que se nos pidió realizar más estricto sobre el aumento de tarifas, pero también hemos iniciado procesos de retiro de concesiones por incumplimiento de recorridos, por ejemplo, y esperamos que también el tema de la conducción, que es uno que en este momento no está en la ley, pero que tenemos que buscar corregir, se puede incorporar para que también nos sirva como herramienta para pedirle o exigirle, mejor dicho, a los concesionarios un mejor comportamiento. ¿Se puede multar a un ciudadano por querer parar el bus donde él quiere? No está en la ley, no está en la ley, pero creo que es parte de las razones por las cuales nuestro sistema es tan caótico también. Si lo vemos desde el punto de vista del usuario, hay que decirlo, para el usuario es una gran cosa que pueda estar parado en cualquier lado, sacar la mano a la calle y que le paren 2 o 3 unidades de transporte. Pero esto no es un elemento ni sostenible ni adecuado para el gran funcionamiento de las cosas, y vuelve a repetirse ahí un comportamiento que nuevamente como salvadoreño es interesante, porque no es solo el salvadoreño que maneja el que a veces es egoísta y no piensa en los demás. Ese ciudadano que está parando el bus donde quiere, que no respeta la parada, también está siendo egoísta en ese momento y pensando únicamente en su bienestar, digamos, sin pensar en las implicaciones que esto puede tener. Pero tiene que ver esto con el sistema que existe, digamos, de pago al motorista, es decir, tiene que ver con varias cosas. Mientras el motorista tenga que, porque he escuchado que el dueño del autobús le dice, vaya, vos tráeme tanto, lo demás es para vos. Algunos
empresarios hacen esto y esto es algo que tenemos que controlar. Yo creo que por ahí empieza todo. Es difícil señalar únicamente un punto de donde comienza todo. Este es un elemento que definitivamente no debería de funcionar de esa manera. Eso es algo que tendríamos que regular en la ley. No debería un empresario no sostener una relación laboral adecuada con sus operadores, y eso lo sabemos. Muchos concesionarios actúan de esta manera y no tienen un vínculo de una relación laboral estable con sus conductores. El conductor debería de tener seguro social, debería de tener todas las prestaciones laborales que se requieren de una empresa, y por eso es que hay rutas que sí lo tienen, ¿verdad? Hay rutas que sí lo tienen, hay que decirlo, especialmente en Occidente. Hay rutas muy organizadas que sí están haciendo las cosas bien. El otro tema del diseño de las rutas es otro de los elementos en los cuales podemos buscar tener una incidencia para que las cosas vayan funcionando de mejor forma. Hay que decirlo, nosotros desde que llegamos no hemos dado ningún permiso de transporte público. No hemos incrementado, digamos, ni concesiones tampoco, pero en el pasado estas rutas se entregaban sin ningún tipo de criterio técnico. Ahí el criterio para entregar permiso en el Viceministerio de Transporte era el trance de dinero. Mucha gente les dio permiso recibiendo dinero a cambio sin que realmente estas unidades fueran necesarias. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando se tiene una sobreoferta? Empiezan a haber estas competencias por el pasajero, lo que en Colombia se llamó la guerra del centavo, y estos elementos donde el conductor, con tal de conseguir algo de dinero, porque está en un corredor donde se necesitan nada más 50 unidades, pero hay 80, 100, 150, empieza a parar en cualquier lado, empieza a comportarse de manera inadecuada con tal de ganar pero entonces pasajeros. Usted nos está confirmando, viceministro, que hay más rutas de las necesarias y por ende más buses y microbuses en el sistema innecesarios. Yo lo que le puedo confirmar con toda certeza, Diana, es que reconfigurando el sistema podría funcionar de una mejor manera, y que reduciendo la cantidad de unidades que hay en circulación en algunas zonas, las cosas funcionarían de mejor manera también. ¿Y eso por qué no se hace? Bueno, eso también es otro proceso para el cual tenemos que respetarle las concesiones que se dieron en el pasado a la gente. Yo no puedo de plumazo venir a borrarle unos derechos que les dieron funcionarios previos a mi gestión, y en ese marco es que nos tenemos que mover hacia adelante para buscar que el primer paso es no tocar lo que ya está, para no incrementar el problema, para no abonar a todas esas peticiones que recibíamos, que cada vez, gracias a Dios, están siendo menores, de nuevas unidades, de nuevas rutas, y poder a partir de eso, una vez vayamos encontrándole la manera de siempre en el respeto de lo que nos dejaron, porque al final son concesiones legales, ir buscando cómo ir reorganizando todo. O sea, no es quitarles el trabajo, sino que trasladarlos a donde es necesario el transporte de repente. Se trata realmente de organizarlos, y donde se pueda hacer esto, pues definitivamente hacerlo, o ir buscando los mecanismos para donde no sean necesarias unidades, ir sacándolas. Para nadie tampoco es un secreto que muchas de las unidades son viejas, y precisamente por ahí podemos ir teniendo las primeras opciones para poder ir buscando una salida, digamos, que ya buses demasiado viejos realmente no ingresen al parque, no sean renovados de manera automática, si no son estrictamente necesarios. Hasta 20 años. Hasta 20 años. Hasta 20 años, bueno. Hay un montón de comentarios. Vivo en Ciudad Crediza. Desde hace 3 meses por la mañana, no sé quién tomó la decisión de que los gestores de tráfico le quiten oportunidad al semáforo del Hospital Amatepec y Boulevard del Ejército. Eso hace una cola de vehículos de unos 2 kilómetros que llega hasta Crediza. No se puede salir de esta colonia, no pueden tapar un hoyo, dice, haciendo otro. ¿Tiene conocimiento de esto? Lo vamos a revisar. Yo creo que lo que sí le puedo decir yo a la población en este momento, más allá de atender cada uno de los puntos que seguramente tienen, es que todas las denuncias que recibimos en medios, las denuncias que recibimos a través de las redes sociales del Viceministerio de Transporte son sistematizadas por una unidad de comunicaciones que las pasa, digamos, a la unidad de Ingeniería de Tránsito y a la unidad de Inspectoría del Viceministerio para ir buscándole salidas y validar cada una de ellas. No damos por descontado que nada de lo que se nos dice en redes no es como nos lo están presentando, y cada una de las cosas son verificadas y validadas, y actuamos para corregir lo que se pueda corregir en su momento. Entonces, ¿a dónde hacemos la denuncia? Todas las redes sociales del Viceministerio son principalmente el principal funcionamiento, y en el sitio web del BMT también. Yo no los tengo a la mano ahorita, están todos los teléfonos de denuncias también si quieren hacer una llamada.
Ok, ¿se ha tomado en cuenta en algún momento que se pueda ocupar tu automóvil según el número de placa? Pregunta aquí alguien que vive en Canadá. Sí, se ha tomado en cuenta o se ha considerado. ¿Qué es lo que ha evitado que hasta este momento tomemos esa decisión? Son dos temas. Uno es que siempre hemos pensado que para poder poner en funcionamiento esta medida, la calidad del transporte público tiene que ser un poquito mejor para que la gente que se vea afectada el día que no circule pues tenga una alternativa en la cual por la cual quiere optar. Pero hay otro problema de fondo con los esquemas de pico y placa, con los esquemas del hoy no circula, y es que a la larga, a la vuelta de unos años, lo que se da cuenta uno es que las personas con un mayor poder adquisitivo terminan comprando más vehículos. Y entonces la tasa de crecimiento de los vehículos, si ahorita la tenemos en 7%, lo que dicen las estadísticas de otros lugares como Bogotá o Ciudad de México, donde se han instalado estos sistemas, es que esa tasa en vez de ser del 7 puede volverse el 11%. El 12% de incremento por ese compra adicional de vehículos que hacen las personas que tienen esa posibilidad para garantizarse circular todos los días. Sí, porque el objetivo es que utilicen el transporte público y dejen su vehículo. Pero debe ser primero el transporte público una opción. Exacto. Exactamente. Ajá, debería para eso necesitamos un buen servicio Mejorar de transporte público, definitivamente. La ruta 39 hace su recorrido de Huizúcar al Mercado Central, son bien pocas unidades, van súper llenas. Son muy pocas unidades, dejan pasar hasta 40. Bueno, es que hay rutas de buses, viceministro, que necesitan más unidades. Sí, hay de todo, Diana, y es difícil, digamos, generalizar, pero lo que es un hecho es que todo el sistema debe de ser sujeto de una reconfiguración, de un reordenamiento, y parte del estudio precisamente que se está haciendo ahorita lleva ese componente de reorganización de todo el sistema, un análisis de la demanda real que se tiene en cada una de las rutas para ver a dónde hay sobreoferta y a dónde puede haber un déficit. ¿Cuándo es que dijo el ministro, Tony, que iban a tener este estudio? Yo tengo entendido que va a ser a fines de este año, que vamos a tener terminado el estudio completo. Entiendo que van a entregar una primera línea en los próximos meses, debería de estar antes de mediados de año, que ya prácticamente vuelve a ser junio nada más lo que nos va quedando para terminar en el tiempo. O sea que serían, a ver, Tony le preguntaba hace un momento, bueno, ¿y entonces qué se va a hacer? Sí. ¿Verdad? Ya sabemos la problemática. ¿Cuándo viene el gran cambio? Ajá. O sea, o comienza, digamos, implementar este estudio y las reformas que están pendientes en la Asamblea Legislativa. Ambas situaciones son necesarias. Yo creo que las leyes son necesarias y nuevamente tal vez la gente espera un gran cambio. Yo creo que debo decirlo y tengo la cara para decirlo completamente claro. El gran cambio en el viceministerio se dio desde el primer día que llegamos, porque se está cortando con años de corrupción, de un manejo debajo de la mesa, que ha sido realmente difícil de ir cambiando, con un cambio de relación con los operadores completamente diferente, y entonces creo que ya las condiciones para ir generando cambios hacia afuera también ya se están sentando. Hay que decirlo, para nadie es un secreto que la pandemia vino a cortarnos mucho de los esfuerzos que nosotros hubiéramos querido realizar en el año 2020 y no 2 años después como estamos haciendo, pero yo creo que sí vamos a poder tener más cambios y más efectos visibles en el corto plazo a medida, por ejemplo, las leyes se vayan cambiando, y yo creo que lo del estudio de transporte masivo, eso creo que va a ser más a mediano plazo. Yo creo que con la ley podríamos hacer más, y las verificaciones que estamos realizando ya y las multas que estamos imponiendo al transporte colectivo de alguna manera también van a ir teniendo un resultado positivo. ¿Y los diputados no se nos han atrasado un poquito? Habría que preguntarle a los diputados. Si me pregunta a mí, de la Comisión de Obras Públicas, sí, ¿verdad? Exactamente. Yo sí hubiera querido que ya la ley estuviera aprobada. Sus razones tendrán. No me voy a poner a cuestionar a los diputados yo. ¿Son reformas o es nueva ley? Son reformas. Son reformas, pero básicamente aplican en todas las secciones de la ley vigente en este momento. Creo que sí amerita de un análisis, pero ya han tenido bastante tiempo para poder tomar una decisión sobre lo que presentamos. Aquí en Estados Unidos, si alguien acumula varias multas, incluso costo del seguro mensual del carro sube. Son varias las consecuencias, o sea, no solamente es pagar las multas, sí. ¿Verdad? Aquí hay alguien que dice que tiene un cabezal
que se mandó a remarcar el número de motor y mi trámite está en el viceministerio. En julio próximo cumple un año. ¿Con quién tengo que hablar? No, bueno, vamos a revisar, como le digo. Todas las denuncias que vayan a las redes sociales. Especialmente si yo estoy en un medio, las denuncias que aparecen en ese medio son revisadas, son tomadas todas. Y en el caso de esta persona, su equipo está revisando. Bueno, y en el caso está en el Facebook Live. Si tiene un trámite en particular, con el número de trámite pedimos que se revise y ver qué es lo que puede estar pasando. Que bajen esa música de los microbuses, dice, y eso no se les ha pedido, ¿verdad? Sí. Y se multa también. Pero al ratito la vuelven a subir. Yo creo que es de volver a insistir en que el tema de la fiscalización, si tenemos, por ejemplo, junto con los gestores y los inspectores en el Viceministerio de Transporte, 350 personas, para estar pendientes de 10.500 buses que son los que circulan a diario en el país, la cosa se pone un poquito costa arriba. Tenemos que buscar ser más efectivos, digamos, en esta fiscalización. Tenemos que seguir insistiendo en la ayuda que recibimos de la policía. Sabemos que la policía en este momento está dedicada a otras tareas. Sin embargo, creo que en la medida en que logremos aumentar la fiscalización, las cosas van a ir cambiando. Nosotros estamos todos los días insistiendo con el tema de multas desde que tenemos esa facultad y yo creo que a la larga vamos a lograr un cambio en el comportamiento del sector. Bueno, también hay que decirlo, Tony, aquí no todos tenemos responsabilidad, ¿verdad? O sea, no esperemos cambios en los demás si nosotros no cambiamos y respetamos. Así es, yo creo que el cambio comienza por uno. En la medida en que cada conductor puede interiorizar que es parte de ese problema, que se vea como parte de eso. Hay un dicho en esto de la ingeniería de tráfico, que uno es el tráfico no está allá afuera, uno es parte de eso. Cuando usted se queja, miren, ayúdeme porque estoy aquí, hay un gran tráfico, usted es parte de ese problema, y eso es parte de lo que hay que ir interiorizando para, como usted bien señala, hacer nuestra parte y poder ir logrando que las cosas vayan cambiando poquito a poco. Las barras LED ¿son permitidas? No son permitidas y hay operativos prácticamente permanentes dedicados a este control. ¿O son permitidas hasta cierta altura? Hasta 70 centímetros me parece que pueden estar instaladas, pero también hay un control al respecto. Lo que hace falta es aumentar estos controles, insisto. Aquí no podemos... Es que a mí me da risa, viceministro. O sea, si la gente sabe que es ilegal, ¿por qué lo pone, pues? Es complicado. O sea, no entiendo, de verdad. Y la que va abajo del carro, viceministro, el otro día vi un carro con luces azules. Rápido y furioso. Con luces azules abajo. Sí, eso no debería de estar colocado, aunque esa luz de alguna forma estorba menos que el que le pone una LED para tratar de cegarlo cuando usted va detrás. Sí, pero a mí me sorprendió de verdad, porque yo nunca había visto que se reflejara una luz azul en el pavimento. Sí, esos ya son los rápidos y furiosos. Mire, y para terminar, viceministro, porque ya nos dijeron que tenemos que finalizar las famosas carreras de carro, y a quién le pedimos que nos ayude. No, con las carreras de carros. Santa Elena, Monseñor Romero están haciendo de carro. El mirador de Huizúcar, parece que volvieron. Vamos a regresar a esto. Sí hemos tenido mucha ayuda de la policía y en varios momentos, en los últimos 2 años hemos logrado neutralizar eso. Claro, como usted bien señala, si pasa 1 mes, 2 meses donde no ven a la policía, rapidito regresan. El espíritu de la gente está ahí por arriesgarse con estas cosas, que vayan y que alquilen el jabalí, que vayan y alquilen algún lugar para hacerlo de manera segura. Nosotros vamos a seguir buscando multar a estas personas. Afortunadamente, en el caso de las carreras hubo una reforma al Código Penal donde se puede penar de mayor forma todo tipo de conducción peligrosa. La conducción peligrosa tiene 3 elementos básicos. Se considera conducción peligrosa al que conduce bajo los efectos del alcohol, al que participa en estas carreras ilegales y a quien disputa la vía de manera agresiva. ¿Y cuál es la sanción? Pueden llegar a tener, si es en un vehículo de carga o de transporte, hasta 8 años de cárcel, y en el caso de una persona que maneja un vehículo liviano puede llegar a tener hasta 4 años de cárcel. Tomen nota, ¿verdad? Muy bien. Bueno, esta entrevista usted la puede volver. Hablamos de todo un poco, sí, ¿verdad? Entonces, ¿se viene entonces la licitación? De los semáforos inteligentes y el sistema de fotomulta, eso sí esperamos tener ya resultados a fin de este mes. Y si todo sale bien, haber adjudicado esto en alrededor de mes y medio.
que eso sería ya allá por mediados de julio, y una vez con esto adjudicado, pues comenzar con la instalación de sus semáforos para que probablemente a fin de año ya tengamos algunos corredores señalizados. ¿A dónde me llegaría a mí? ¿A un correo electrónico o cuando cada año quiera yo? No, le llegaría por teléfono un mensaje de que ha sido multado, aparte del correo electrónico. Para esto pues tenemos que actualizar toda la base de datos de registro que tenemos en Sertracen, en nuestro registro público de vehículos, que ya estamos en eso, y va a ser de alguna manera muchísimo más eficiente en ese momento todo el tema de fiscalización, y creo que también va a ser otro de gradita para poder ir buscando cambiar las cosas de cómo el salvadoreño se comporta en el tráfico. Okay. A tu teléfono te va a llegar. Entonces. Fabuloso. Y si no quiero que me llegue, pues me porto bien. Así de fácil. Pues sí. Así de sencillo. Así de fácil. O sea, si no cometes infracción, no te va a llegar nada. Cuidado a quien le preste el carro también, ¿verdad? Eso sí es importante. Cuidado a quien le preste el carro. Ya nadie va a prestar el carro. Eso es bueno también. Va a ser importante. Pues sí. Bueno, si usted quiere volver a escuchar esta entrevista, temas interesantes, el tema del transporte nos atañe a todos. Le invitamos a que pueda escucharla nuevamente en 360 Podcast. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.